La sintaxis que estamos viendo generaliza los ejemplos con los cuales hemos venido trabajando. Vamos a repasar estas cláusulas que ya hemos visto. La cláusula order. En esta cláusula vamos a mencionar una lista de atributos que van a estar indicando el orden en el cual va a ser devuelta la consulta. Estos atributos van a ser atributos, por supuesto, pertenecientes a la base de conocimiento, que pueden estar escritos en forma simple o entre paréntesis curvos. Cuando un atributo en esta cláusula orden aparece descrito entre paréntesis curvos, lo que estamos indicando es un orden descendente para ese atributo. En esta lista de atributos podemos involucrar tanto atributos de la tabla base del for each como de su extendida. Cuando declaramos cláusulas order, podemos declarar varias cláusulas condicionales y una incondicional, y esta incondicional debe ser la última de la lista. El porqué de esta situación responde a que solamente una de esas cláusulas order va a ser tomada en cuenta, ¿verdad? Se van a ir evaluando las condiciones, las que están declaradas a través de la cláusula when, hasta que se encuentre una que tome el valor true, el valor verdadero. Y esa va a ser la cláusula elegida, ¿verdad? El orden elegido. Si ninguna de esas cláusulas devuelve el valor true, o sea, devuelve un valor verdadero, y existe la declaración de una cláusula incondicional, o sea, que no tiene un when, que no está asociada a otra cláusula when, entonces va a ser esa la que se tome. Pero si no existe la declaración de una cláusula order incondicional, entonces el orden va a ser indefinido. Y esto significa que va a depender de la plataforma e incluso podrá variar entre ejecuciones sucesivas. También es posible especificar una cláusula order none que se agrega cuando no nos interesa un orden en particular y queremos precisamente que el orden quede indefinido. En cuanto a la elección del índice, GeneXus elige automáticamente el índice que va a utilizar para satisfacer el orden. Siempre va a intentar encontrar el mejor orden posible para que la consulta sea optimizable, ¿verdad? O sea, que coincida con algún índice definido en la base de datos. Para determinar entonces el orden, tiene en cuenta lo siguiente. Los atributos de la cláusula order especificada por el usuario, las restricciones que aplican al nivel, ¿verdad?, atributos mencionados en la regla PARM del procedimiento, condiciones explícitas tanto en el where como en las conditions definidas en el objeto, y la existencia de índices sobre estos atributos. Es importante recordar que los atributos declarados en estas cláusulas order serán tenidos en cuenta a la hora de determinar cuál será la tabla base del for each. Bien. Continuamos con la cláusula using. Si bien más adelante en el curso vamos a hablar sobre el tema de los data selectors, mencionamos ahora que la inclusión de esta cláusula dentro del cuerpo de un for each nos va a permitir definir filtros acordes al criterio establecidos en el data selector definido con el nombre data selector name. La inclusión de la cláusula where nos va a permitir definir una condición booleana que van a tener que cumplir los datos para que sean procesados dentro del for each. Esta condición declarada puede ser una condición compuesta utilizando para esto los operadores lógicos AND, OR y NOT. Y los atributos que podemos involucrar en la definición de esta condición pueden pertenecer tanto a la tabla base del for each como a su extendida. En un mismo for each pueden especificarse n cláusulas where sucesivas, ¿verdad? Cada una con una condición. Where, condición 1, where, condición 2, y así sucesivamente hasta where, condición n. La ocurrencia de n cláusulas where equivalen a la ocurrencia de una sola cláusula con la conjunción booleana de todas las condiciones. O sea, where, condición 1, and, condición 2, and, sucesivamente hasta condición n. Entonces, los datos de la tabla extendida del for each que cumplan con todas las condiciones de los where serán los procesados en los comandos que estén declarados dentro del for each. Al igual que ocurre con la cláusula order, también podrán condicionarse los filtros con cláusulas when. De esta forma, entonces, primero se va a evaluar la cláusula when
de cada una de esas cláusulas where, y en caso de cumplirse su condición, entonces se va a aplicar el filtro que esté especificado en el where. La cláusula defined by. Esta cláusula nos permite determinar un conjunto de atributos que van a ser utilizados solamente para determinar la tabla base del for each. Al mencionar aquí algunos atributos de la tabla base que se desea recorrer, entonces estos atributos van a estar participando en la determinación de la tabla base del for each. Pero no olvidemos que estos atributos que estamos mencionando aquí no determinan por sí solos la tabla base del for each. Podría darse el caso de que de la mención de estos atributos surja una determinada tabla como tabla candidata a tabla base del for each. Pero si luego el resto de los atributos que son considerados para determinar finalmente la tabla base no están contenidos en la extendida de esa tabla candidata, entonces el for each va a dar un error y el objeto que lo contiene no va a ser generado. Pasamos ahora a la cláusula blocking. Si bien de este tema nos vamos a ocupar más adelante en el curso, vamos a dar en este momento una idea general de cuál es el significado de incluir esta cláusula en el cuerpo del for each. Bien, cuando en el cuerpo del for each entonces especificamos esta cláusula blocking, significa que vamos a poder realizar actualizaciones y eliminaciones en bloque y reducir así el número de accesos a la base de datos. A lo largo del desarrollo de este tema, muchas veces hemos hablado de los atributos que están presentes en el cuerpo del for each, ¿verdad? Bueno, el cuerpo del for each es lo que en este diagrama estamos viendo como code 1. Lo que queremos representar aquí es una sucesión de comandos, ¿verdad?, en los que pueden utilizarse atributos de la tabla extendida del for each. A este bloque entonces de código es lo que llamamos cuerpo del for each. Como ya hemos mencionado anteriormente, los atributos que están declarados en este bloque de código van a participar también en la determinación de la tabla base del for each. Los comandos que estén especificados van a ejecutarse en forma secuencial para aquellos datos de la tabla extendida que cumplan las condiciones del filtro, ¿verdad?, considerándose, por supuesto, los datos en el orden especificado. Pasamos ahora a la cláusula when duplicate. De este tema también nos vamos a ocupar más adelante, pero vamos a mencionar ahora que es una cláusula que tiene que ver con la actualización de los registros. Esta cláusula se va a ejecutar si dentro del cuerpo del for each, o sea lo que en este diagrama estamos viendo como code 1, se intenta actualizar un atributo que es clave candidata. Si recuerdan, un atributo que sea clave candidata significa que existe un índice unique sobre ese atributo. Y ya existe también un registro con ese valor. GeneXus entonces va a utilizar ese índice unique para asegurar la unicidad de esa clave candidata y en caso de encontrar duplicados, si el for each tiene programada esta cláusula, lo que se va a ejecutar es el código como code 2. Y en caso de no existir la cláusula, entonces no se va a ejecutar ningún código. Y por último tenemos la declaración de la cláusula when none. Como ya hemos visto, en caso de que no existan datos que cumplan las condiciones de filtro, entonces no se van a ejecutar los comandos del code 1, sino que se van a ejecutar los comandos que estén declarados en el bloque de código code 3. Y para redondear este tema, vamos a hacer una aclaración que vale tanto para las cláusulas when duplicate como para la cláusula when none. Si en alguna de estas cláusulas se incluye un comando for each, entonces este comando for each no infiere joins ni filtros con respecto al for each que los contiene, puesto que se considera que se trata de navegaciones independientes.